El silencio antes de la tormenta. En el mundo del fútbol, hay nombres que trascienden generaciones, figuras que no solo construyen una carrera, sino una leyenda. Uno de esos nombres es el de Raúl González, el eterno capitán, el símbolo de elegancia y disciplina dentro y fuera del campo. Durante años, su imagen ha sido sinónimo de estabilidad, de valores familiares, de una vida aparentemente ajena al escándalo que tantas veces rodea a las estrellas del deporte. Sin embargo, como ocurre en las mejores historias, y también en las más devastadoras, todo puede cambiar en cuestión de horas. Todo comenzó con un rumor, un susurro casi imperceptible que surgió en los rincones más oscuros de las redes sociales, donde la verdad y la mentira conviven peligrosamente. Al principio, nadie le dio importancia. No era la primera vez que el nombre de una celebridad aparecía vinculado a una polémica sin fundamento. Pero esta vez algo era diferente. La insistencia, la rapidez con la que se propagaba la información y, sobre todo, los detalles que empezaban a emerger, hicieron que incluso los seguidores más fieles comenzaran a inquietarse. Una cuenta anónima publicó una serie de mensajes que, en cuestión de minutos, se volvieron virales. En ellos, se insinuaba que Raúl, el hombre que durante décadas había representado la fidelidad y el compromiso, estaba involucrado en una relación extramatrimonial. No había pruebas claras, solo palabras cargadas de insinuaciones y un tono que parecía conocer más de lo que decía. Bastó eso para encender la mecha. Las redes sociales explotaron. En cuestión de horas, miles de usuarios comenzaron a compartir, comentar y teorizar sobre la supuesta infidelidad. Algunos defendían a Raúl con fervor, recordando su trayectoria intachable tanto dentro como fuera del campo. Otros, más escépticos, pedían explicaciones. Y luego estaban aquellos que, sin pruebas, ya lo habían condenado. Pero lo más inquietante no era el rumor en sí, sino el silencio. Raúl no decía nada. Su entorno tampoco. Ni una declaración oficial, ni un desmentido, ni siquiera un gesto que pudiera interpretarse como una respuesta. Ese silencio, lejos de calmar la situación, la alimentaba. Porque en la era digital el vacío se llena rápidamente, y casi nunca con verdad. Mientras tanto, los medios comenzaron a recoger la historia. Lo que había nacido como un rumor en redes sociales se convirtió en noticia. Programas de televisión, portales digitales y revistas especializadas empezaron a analizar cada detalle de la vida personal del exfutbolista. Fotografías antiguas fueron rescatadas, entrevistas revisadas, gestos reinterpretados. Todo adquiría un nuevo significado. Se habló de viajes recientes, de apariciones públicas en solitario, de cambios en su rutina. Elementos que, en otro contexto, habrían pasado desapercibidos. Ahora se convertían en piezas de un rompecabezas que nadie sabía realmente cómo armar. Y en medio de todo esto, una figura permanecía en la sombra, su esposa. Durante años, su relación había sido vista como un ejemplo de estabilidad en un mundo marcado por la fugacidad de los vínculos. Siempre discretos, siempre unidos, alejados del ruido mediático. Pero ahora, su silencio también comenzaba a ser interpretado. ¿Sabía algo? ¿Era todo falso? ¿O simplemente estaba esperando el momento adecuado para hablar? Las preguntas se multiplicaban, y las respuestas brillaban por su ausencia. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, detrás de ese silencio, se estaba gestando algo mucho más complejo. Porque las historias que estallan en público suelen tener raíces profundas, invisibles a los ojos de quienes observan desde fuera. Y esta no era la excepción. Fuentes cercanas, que prefirieron mantenerse en el anonimato, comenzaron a filtrar información que añadía nuevas capas a la historia. Según estas voces, la vida de Raúl había cambiado en los últimos meses. Compromisos profesionales, viajes constantes, nuevas responsabilidades. Todo parecía haber alterado el equilibrio que durante años había mantenido. Pero eso no era todo. Se hablaba de encuentros discretos, de coincidencias que dejaban de ser casuales, de una mujer cuya identidad aún no había sido revelada, pero que, según algunos, podría ser la clave de todo. El misterio crecía, y con él, la tensión. Mientras tanto,
Raúl continuaba con su vida pública, como si nada estuviera ocurriendo. Apariciones calculadas, declaraciones neutras, una actitud que parecía diseñada para no alimentar el fuego, pero que, paradójicamente, lo hacía aún más intenso. Porque cuando alguien como él guarda silencio, el mundo escucha más fuerte. Los seguidores más leales se aferraban a la imagen que habían construido durante años. Para ellos, Raúl no podía ser culpable. No encajaba. No tenía sentido. Pero incluso ellos comenzaban a sentir la duda. Esa grieta pequeña pero persistente que, una vez aparece, es difícil de ignorar. Por otro lado, los críticos encontraban en esta historia una confirmación de lo que siempre habían sospechado: que nadie es intocable, que incluso los ídolos pueden caer. Y así, entre la fe y la sospecha, entre la admiración y el juicio, la figura de Raúl comenzó a transformarse. Ya no era solo un exfutbolista, era el protagonista de una historia que nadie había visto venir. Una historia que apenas comenzaba, porque lo que había salido a la luz hasta ese momento era solo la superficie. Detrás de los rumores, de las especulaciones y del silencio, se escondía una verdad mucho más compleja y posiblemente mucho más dolorosa. Una verdad que tarde o temprano tendría que salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. Las grietas de una imagen perfecta. El escándalo ya no era un simple rumor. Había mutado, como suelen hacerlo las historias virales, en algo más denso, más peligroso. Lo que en un principio parecía una insinuación vaga comenzaba a adquirir forma, cuerpo, narrativa. Y en el centro de todo seguía estando Raúl González, atrapado en una tormenta mediática que no mostraba señales de disiparse. El silencio, que en un inicio había sido interpretado como prudencia, empezó a percibirse como una estrategia, o peor aún, como una admisión indirecta. Los programas de entretenimiento nocturno comenzaron a dedicar segmentos enteros al caso. Analistas, periodistas y figuras públicas opinaban sin descanso. Algunos defendían la presunción de inocencia. Otros, sin reparo alguno, alimentaban la sospecha. Las redes sociales, mientras tanto, se habían convertido en un tribunal implacable donde cada gesto, cada ausencia, cada fotografía era examinada con lupa. Pero lo más significativo no ocurría frente a las cámaras. Ocurría en privado. Según fuentes cercanas al entorno del exjugador, la tensión en su vida personal había alcanzado niveles nunca antes vistos. Lo que durante años había sido un matrimonio sólido y discreto comenzaba a mostrar grietas. No eran visibles al gran público, pero sí lo suficientemente profundas como para preocupar a quienes conocían la historia desde dentro. Se hablaba de discusiones, de silencios prolongados, de miradas que ya no decían lo mismo, y, sobre todo, de una distancia creciente. No era la primera vez que Raúl enfrentaba presión mediática. Durante su carrera había vivido momentos intensos, críticas deportivas, decisiones polémicas. Pero esto era distinto, porque esta vez no se trataba de su rendimiento en el campo, sino de su vida más íntima. Y eso lo cambiaba todo. Mientras tanto, los periodistas más insistentes comenzaron a seguir una pista que hasta ese momento había permanecido en la sombra. Una mujer. Un nombre que aún no era público, pero que comenzaba a aparecer en conversaciones privadas, en mensajes filtrados, en comentarios que, poco a poco, dejaban de ser aislados. No era una figura conocida. No pertenecía al mundo del espectáculo ni al del deporte. Y quizás por eso mismo, resultaba aún más intrigante. ¿Quién era? ¿Cómo había entrado en la vida de Raúl? ¿Y desde cuándo? Las preguntas se multiplicaban, y con ellas, la presión. Algunos medios afirmaban que el supuesto vínculo no era reciente, que se trataba de una relación que había evolucionado en el tiempo, construida en la discreción, lejos de los focos. Otros, en cambio, sugerían que todo había comenzado hace apenas unos meses, en un contexto profesional que habría facilitado el acercamiento. Nada estaba confirmado, pero todo parecía posible. En paralelo, la figura de su esposa comenzaba a cobrar protagonismo. Durante años, había elegido el perfil bajo, evitando entrevistas,
manteniéndose al margen de la exposición mediática. Pero ahora su silencio ya no era interpretado como discreción, sino como una incógnita. Algunos afirmaban que estaba devastada, otros que había decidido mantenerse firme, esperando que la tormenta pasara. Incluso había quienes insinuaban que no era la primera vez que enfrentaba una situación similar. Rumores dentro de rumores, verdades mezcladas con ficción. Y en medio de todo, una familia, porque más allá del personaje público, existía una vida real. Hijos, recuerdos, años compartidos. Todo eso estaba ahora en juego, expuesto, analizado por millones de personas que no conocían la historia completa, pero que opinaban como si lo hicieran. La presión no solo venía del exterior, también del interior. Raúl, según fuentes cercanas, se encontraba en un estado de introspección profunda. Había reducido sus apariciones públicas, evitaba declaraciones espontáneas, se refugiaba en círculos muy cerrados. Quienes lo conocían hablaban de un hombre dividido, atrapado entre la necesidad de proteger su imagen y el peso de una situación que parecía desbordarlo. Y, sin embargo, seguía sin hablar. Ese silencio comenzaba a tener un precio, porque en ausencia de una versión oficial, las versiones alternativas crecían sin control. Cada día surgía un nuevo detalle, una nueva teoría, una nueva interpretación. Algunas más creíbles que otras, pero todas contribuyendo a construir una narrativa que ya escapaba de su control. En un giro inesperado, un paparazzi afirmó haber captado imágenes que podrían cambiarlo todo. No eran claras, no eran definitivas, pero lo suficientemente sugestivas como para alimentar aún más la controversia. En ellas, supuestamente, se veía a Raúl en actitud cercana con una mujer cuya identidad aún no había sido confirmada. Las imágenes no tardaron en circular, y con ellas, la historia dio un nuevo salto. Ahora ya no se trataba solo de palabras. Había pruebas, o al menos, algo que muchos estaban dispuestos a considerar como tales. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron nuevamente. Hashtags, debates, videos, análisis. Todo giraba en torno a esas imágenes, a lo que mostraban y, sobre todo, a lo que no mostraban. Porque en los vacíos, la imaginación encuentra terreno fértil. Los seguidores de Raúl se dividieron. Unos seguían creyendo en su inocencia. Otros comenzaban a aceptar la posibilidad de que algo, efectivamente, no estaba bien. Y en medio de esa división, la figura del exfutbolista se volvía cada vez más compleja. Ya no era solo el héroe. Tampoco era aún el villano. Era quizás algo más humano, más vulnerable, más real, pero también más expuesto. Porque cuando una imagen construida durante décadas comienza a resquebrajarse, el proceso no es limpio ni rápido, es caótico, doloroso, lleno de matices. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo. La historia ya no pertenecía solo a Raúl, pertenecía al público, a los medios, a las redes. Y como toda historia compartida, estaba siendo reescrita en tiempo real. Lo que vendría después no sería una simple continuación, sería una revelación. Porque cuando finalmente el silencio se rompe, las palabras no solo explican, también transforman. Y en este caso, podrían cambiarlo todo. La verdad que nadie estaba preparado para escuchar. El punto de quiebre llegó cuando menos se esperaba. Durante días, quizás semanas, el silencio de Raúl González había sido interpretado de 1000 formas distintas. Estrategia, culpa, prudencia, desconcierto. Cada observador elegía la versión que mejor encajaba con su percepción, pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Todo cambió una tarde aparentemente normal, sin previo aviso, sin adelantos, sin campañas mediáticas que prepararan el terreno. Raúl publicó un comunicado. No era una entrevista, no era una aparición televisiva. Era un texto breve, directo, cuidadosamente redactado, pero cargado de una tensión que se podía sentir entre líneas. Las redes sociales se detuvieron, los medios se paralizaron, y millones de personas leyeron casi al mismo tiempo las palabras que romperían definitivamente el silencio. En el comunicado, Raúl no negaba los rumores,
pero tampoco los confirmaba de manera explícita. Hablaba de momentos personales difíciles, de decisiones complejas y de errores humanos. Pedía respeto, no solo para él, sino especialmente para su familia. Insistía en que había aspectos de su vida que debían permanecer en el ámbito privado, aunque reconocía que, dada su exposición pública, no siempre era posible. Pero hubo una frase que lo cambió todo. Una sola frase. Hay verdades que no pueden contarse a medias, pero tampoco pueden explicarse en un titular. Esa línea fue suficiente para desatar una nueva ola de interpretaciones. ¿Qué significaba? ¿Estaba admitiendo algo? ¿O simplemente defendiendo su derecho a la privacidad? La ambigüedad del mensaje, lejos de calmar la situación, la intensificó. Porque ahora ya no se trataba solo de rumores externos. Era su propia voz la que había entrado en juego. Y con ella, nuevas preguntas. Mientras tanto, en círculos más cerrados, la historia comenzaba a tomar una forma más definida. Periodistas de investigación, aquellos que trabajan lejos del ruido inmediato, empezaron a reconstruir una línea temporal más detallada. Y lo que encontraron no era simple. No era una historia de blanco o negro. Era una historia de matices. Según estas investigaciones, la relación de Raúl con la mujer en cuestión no encajaba en el patrón clásico de un escándalo de infidelidad. No se trataba de encuentros impulsivos, ni de una doble vida sostenida en secreto durante años. Era algo más difuso, más emocional, más difícil de clasificar. Se hablaba de una conexión que había surgido en un contexto inesperado, en un momento de vulnerabilidad personal. Un vínculo que, en sus inicios, no había tenido una intención clara, pero que con el tiempo había evolucionado hacia algo más profundo. ¿Era eso una traición? Para algunos, sí. Para otros, no era tan sencillo. Porque detrás de cada historia hay circunstancias que no siempre se ven desde fuera. Y en este caso, esas circunstancias comenzaban a salir a la luz. Fuentes cercanas al entorno familiar hablaban de un desgaste progresivo en la relación de pareja. No de conflictos explosivos, sino de algo más silencioso. La rutina, la distancia emocional, las prioridades cambiantes. Nada extraordinario. Nada que no ocurra en muchas relaciones, pero suficiente para crear un espacio, un vacío. Y a veces los vacíos se llenan. No siempre de la manera correcta, pero se llenan. La figura de la mujer, hasta entonces envuelta en misterio, comenzaba también a definirse. No era una figura pública, ni buscaba serlo. De hecho, según quienes la conocían, su mayor deseo era mantenerse al margen de todo aquello. Pero la historia la había alcanzado. Y ahora, sin haberlo elegido, formaba parte de ella. Se decía que había intentado poner distancia, que había sido consciente de la situación, que incluso había tomado decisiones difíciles para evitar que todo llegara a este punto. Pero, como ocurre a menudo, no siempre basta con querer evitar algo para que no suceda. Mientras tanto, la reacción del público comenzaba a cambiar. La indignación inicial, alimentada por la idea de una traición clara y directa, empezaba a dar paso a una percepción más compleja. No necesariamente más indulgente, pero sí más reflexiva. Porque cuando las historias dejan de ser simples, también lo hacen las opiniones. Algunos seguidores expresaban decepción, pero también comprensión. Otros mantenían una postura crítica, insistiendo en que, independientemente de las circunstancias, ciertos límites no deben cruzarse. Y luego estaban aquellos que simplemente observaban, intentando entender, intentando separar la figura pública del ser humano, intentando, en definitiva, encontrar una verdad en medio del ruido. Pero si algo quedó claro en ese momento, fue que la historia había superado el punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. La imagen de Raúl, construida durante décadas, ya no podía volver a ser exactamente la misma. No necesariamente destruida, pero sí transformada. Más humana, más imperfecta, más real. Y quizás, por eso mismo, más vulnerable. Pero lo más importante aún estaba por venir. Porque aunque el comunicado había abierto una puerta, no la había cruzado completamente. Había sugerido, insinuado, pero no revelado del todo. Y en ese espacio entre lo dicho y lo no dicho, se encontraba la clave de todo.
Una verdad que todavía no había sido pronunciada. Una verdad que, cuando finalmente saliera a la luz, no solo cambiaría la percepción pública, sino también el destino de todos los involucrados. Porque hay historias que no terminan cuando se conocen. Empiezan en ese momento. Y esta apenas estaba comenzando a mostrar su verdadero rostro. El precio de la verdad. Hay momentos en la vida en los que el silencio deja de ser una opción. Para Raúl González, ese momento llegó sin posibilidad de retorno. Todo lo que había intentado contener, proteger o simplemente postergar, terminó por desbordarse. Porque la verdad, por incómoda que sea, tiene una forma implacable de salir a la superficie. Y cuando lo hace, exige consecuencias. La presión era ya insostenible. Los medios no retrocedían, las redes no olvidaban. Y, lo más importante, la vida privada que tanto había tratado de resguardar, comenzaba a resquebrajarse de forma irreversible. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Esta vez no sería un comunicado. No habría ambigüedades. No habría frases abiertas a interpretación. Raúl habló. Lo hizo en una entrevista exclusiva, cuidadosamente elegida, en un entorno controlado, pero con una carga emocional imposible de disimular. Desde el primer momento, su lenguaje corporal revelaba algo distinto. Ya no era el hombre que esquivaba preguntas, sino alguien dispuesto a enfrentarlas. Y lo que dijo, no dejó a nadie indiferente. Reconoció que había existido un vínculo emocional fuera de su matrimonio. No utilizó la palabra infidelidad de forma directa, pero tampoco la evitó completamente. Habló de un proceso, de una conexión que había nacido en un momento de fragilidad personal, de decisiones que, según sus propias palabras, no supo manejar de la forma correcta. Pero lo más impactante no fue la admisión en sí, fue la forma en que la explicó. No fue una historia de engaño planificado, dijo en un momento de la entrevista. Fue una cadena de decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer claras, pero que desde dentro se sienten completamente diferentes. Esa frase dividió aún más a la opinión pública. Para algunos, era una forma elegante de justificar lo injustificable. Para otros, era un raro momento de honestidad en un mundo donde las figuras públicas suelen refugiarse en discursos vacíos. Pero mientras el público debatía, había una persona cuya reacción importaba más que cualquier otra, su esposa. Durante días se había mantenido en silencio, un silencio que muchos interpretaron como dolor, otros como estrategia y algunos como una señal de ruptura definitiva. Pero tras la entrevista, su respuesta llegó, y fue tan inesperada como contundente. No hubo declaraciones explosivas, no hubo ataques, no hubo escándalo. Hubo algo mucho más difícil de manejar, dignidad. En un breve comunicado, habló de un proceso doloroso pero necesario, de años compartidos que no pueden ser reducidos a un solo momento, y de una decisión que, aunque no detalló completamente, dejaba entrever una distancia inevitable. No confirmó una separación, pero tampoco la descartó. Era un mensaje medido, pero cargado de significado. Y en ese equilibrio, muchos leyeron lo que quizás era la verdad más incómoda de todas, que algunas heridas no se cierran con explicaciones, se cierran con decisiones. Mientras tanto, la figura de la mujer implicada permanecía en las sombras. A diferencia de otras historias similares, no hubo entrevistas, no hubo exclusivas, no hubo intentos de capitalizar la situación. Su silencio, en cierto modo, contrastaba con el ruido que la rodeaba. Y eso, para muchos, decía más que cualquier declaración. Con el paso de los días, la intensidad mediática comenzó a disminuir. No desapareció, pero dejó de ser el centro absoluto de atención. Como ocurre con todas las tormentas, incluso las más violentas terminan por perder fuerza. Sin embargo, eso no significa que no dejen huella, porque más allá de los titulares, de los debates y de las interpretaciones, lo que quedó fue una transformación profunda. La imagen de Raúl había cambiado. Ya no era el símbolo inquebrantable de perfección que muchos habían admirado durante años, pero tampoco era el villano que algunos habían querido construir. Era, simplemente, un ser humano, con errores, con contradicciones, con decisiones que, como todas, tienen consecuencias,
Y quizás ahí reside la parte más incómoda de toda esta historia. Porque es fácil admirar a alguien cuando parece perfecto, pero es mucho más difícil aceptar su humanidad cuando esa perfección se rompe. En los meses siguientes, Raúl redujo considerablemente su exposición pública. Se centró en su entorno más cercano, en su familia, en reconstruir, o al menos entender, aquello que se había fracturado. No hubo grandes gestos, no hubo intentos de limpiar su imagen de forma artificial, solo tiempo y silencio. Pero esta vez, un silencio distinto, no el silencio que evita, sino el que reflexiona, el que asume, el que aprende. Porque al final, más allá del escándalo, de las opiniones y de las versiones, lo que queda es una verdad simple y, a la vez, difícil de aceptar. Nadie está completamente a salvo de equivocarse, ni siquiera aquellos que parecen tenerlo todo bajo control. Y en ese sentido, la historia de Raúl González no es solo la de un ídolo que cayó. Es la de un hombre que, enfrentado a sus propias decisiones, tuvo que aprender a vivir con ellas. Y eso es algo que no se puede fingir, ni en el campo, ni fuera de él.